Mónica Chuje, vicepresidenta de la CONFENIAI, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, nos acompaña ya esta mañana. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. La ONU entregó en Ginebra recomendaciones sobre derechos humanos en nuestro país, y una de ellas pide establecer un proceso claro que garantice el derecho a la consulta previa e informada para los indígenas. Y sobre esto, asambleísta del gobierno contestó y dijo que la Constitución ecuatoriana ya establece esa consulta como un derecho, pero no necesariamente como vinculante. Buenos días. Buenos días, gracias por el espacio. Un saludo a los niños y niñas del Ecuador a propósito del Día del Niño. En efecto, el examen periódico universal, entre otras cosas, señala y recomienda el derecho de los pueblos indígenas a que sean respetadas, en este caso el derecho a la consulta libre, previa e informada y el consentimiento. En efecto, la Constitución en el artículo 57, el numeral 17, habla de la consulta y dice que en el caso de que las comunidades no den el consentimiento, se procederá de acuerdo a la Constitución y a la ley. Eso dice la Constitución en materia de derechos indígenas, pero también la Constitución en el artículo 417, cuando se refiere a instrumentos internacionales, a declaraciones, dice lo siguiente: en el caso de los tratados y instrumentos internacionales de derechos humanos, la aplicación se aplicarán los principios pro ser humano de manera irrestricta y de aplicación directa. Es decir, ¿se refiere a qué? A dos instrumentos internacionales de última, que son los más avanzados en materia de derechos indígenas. Se refiere en primer lugar al convenio 169 de la OIT, aprobado por el Ecuador, por la Asamblea por el Congreso Nacional del Ecuador en el 98, y luego el 13 de septiembre del 2007 el Ecuador suscribió la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Además, la Constitución dice que cuando se trata de derechos humanos y los tratados internacionales tienen derechos más favorables, prevalece sobre la propia Constitución. Pero sobre uno de esos instrumentos al que usted hace referencia, escuchemos lo que dijo el presidente y por qué argumenta él y el gobierno que no son vinculantes lo que se resuelva de las observaciones que salgan de las comunidades indígenas cuando se hace, por ejemplo, una consulta previa. ¿Qué dice el convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo? 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de la medida propuesta. Si se puede, en buena hora, pero no lo impone, no es obligatorio. Y hay una sentencia de la Corte Constitucional aclarando los alcances del artículo 169 del convenio con la OIT en cuanto al alcance de la consulta, siendo que el resultado no es vinculante para el Estado y sus instituciones. La opinión de los pueblos consultados sí tiene una connotación jurídica especial, cercana a aquella que tiene el soft law en el derecho internacional de derechos humanos, sin que esto implique la imposición de la voluntad de los pueblos indígenas sobre el Estado. Artículo 56, Constitución de la República. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. Es decir, el presidente podrá tomar la decisión respectiva. Lo que quieren los ciertos arayacos, con estos gringuitos con la pancita bien llena, establecer el consentimiento previo. Y se acabó nuestra democracia. Ya no es democracia de mayoría, democracia de la unanimidad. Y así no se puede administrar un país moderno. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Dos cosas. Lo uno, lo que dice la OIT, y lo otro, la sentencia de la Corte. Bueno, primero, aclarar al presidente de la República que el convenio 169 de la OIT es un convenio y es vinculante, totalmente vinculante, y aprobaron la mayoría de los países. Por tanto, hay una obligación del Estado ecuatoriano por cumplir. 2. La Declaración de Naciones Unidas es una declaración, bien, pero es un instrumento jurídico de protección de los derechos. ¿Y sabe lo que dice uno de sus? A propósito, Ecuador fue uno de los 143 países que suscribió esa declaración. Y me sorprende porque países como los que se opusieron al principio, como Canadá, Estados Unidos, Australia, han cambiado de postura y han emitido un criterio favorable de aprobar la declaración, mientras países como Ecuador
que suscribió, resulta que se muestran reacios a ejecutar o a permitir ejercer ese derecho. Pero lo que dice la declaración me parece importantísimo en el artículo 43, dice que son las normas básicas para que los pueblos indígenas podamos vivir con dignidad. Es decir, el derecho a la consulta, en primer lugar, está ligado al territorio, y el territorio es el derecho a la vida para los pueblos indígenas. Y me parece que no está asumiendo esa responsabilidad del gobierno nacional al decir que no es vinculante. Pero la Constitución, si bien, insisto, en la Constitución, en el artículo 56 o en el 57, lo que dice el presidente es cierto, pero a lo que yo voy es que en el 417 habla exactamente de que los tratados internacionales tienen que cumplirse, porque siempre y cuando vayan a beneficiar los derechos humanos. ¿Y qué dicen los tratados internacionales y otros instrumentos? Hay que hablar de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El artículo 19, el artículo literalmente... Pero para que nuestra audiencia lo pueda ver ahora en pantalla, el artículo 19 dice lo siguiente: los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. En efecto, eso dice la declaración, y la declaración, es importante que la ciudadanía sepa que la Declaración de Naciones Unidas, como el último instrumento aprobado a nivel internacional, a nivel mundial, por la Asamblea de la ONU, recoge los otros derechos humanos que ya están establecidos en pactos, en convenios internacionales, lo cual significa que la declaración básicamente es una fuente internacional de derecho. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2007 emitió una sentencia en el caso de Surinam, en el cual dice que en el caso del consentimiento libre, previo e informado, tiene que remitirse a la declaración. Eso significa que tiene un valor jurídico altísimo la declaración, y por eso me sorprende realmente que el presidente a estas alturas tenga que justificar su incumplimiento. Es importante recomendar al gobierno nacional que lea expresamente la declaración en todos sus 44 artículos, que son de suma importancia y que el gobierno está obligado a cumplir. Son derechos básicos mínimos que los pueblos indígenas necesitamos. Y esta declaración hay que recalcar que fue hecha por el Consejo de Derechos Humanos, precisamente donde ahora el gobierno ha ido a rendir su examen. Ellos fueron autores de las declaraciones que fue aprobada por la Asamblea General. Pero es importante destacar algo interesante, porque la Declaración de Naciones Unidas dice: cooperarán de buena fe para obtener el consentimiento libre de las comunidades. Entonces, ¿cómo debería proceder el Estado para que sea un interés real de poder llegar a un consenso, que las observaciones sean recogidas y no sea un saludo a la bandera? Bueno, el problema es que el tema de la consulta siempre ha sido un instrumento utilizado desde el 98, pero ¿cómo debería ser? En primer lugar, en estricto cumplimiento y de buena fe, el Estado, ¿qué tendría que hacer con los pueblos indígenas? De acuerdo a la norma internacional, debería conversar previamente cuando hay un proyecto legislativo, cuando hay un proyecto de extracción petrolera o minera, mostrarles cuáles son los pros y los contras, los beneficios y cuáles van a ser los riesgos. En base a eso, llegar a un acuerdo. Para mí, la consulta es un principio mínimo de participación, es un principio mínimo en el que se pueda llegar a acuerdos, como bien lo dice, y al consentimiento. Pero lo que se ha hecho, y los estados lo que hacen normalmente, y los gobiernos, seamos más concretos, van directamente ya con el proyecto establecido o preguntan, entre comillas, cuando ya el proyecto está casi ejecutado. Es decir, aún en el caso en el que no sea vinculante, no significa que por no ser vinculante debe ser un saludo, insisto, a la bandera. Es decir, que antes de explotar una zona donde comunidades indígenas se puedan ver afectadas, vayan, hagan unas reuniones, informen sobre lo que va a ocurrir, recojan ciertas observaciones, pero allá ello, y no pasa nada con la decisión que ya se tenía previamente tomada. Entonces, por eso yo le pregunto sobre cómo debería ser ese mecanismo para, más allá de que no sea vinculante, sí sirva de algo esa consulta, como dicen los tratados internacionales, como dice la Declaración de Naciones Unidas. Precisamente hacer a través de las instituciones ancestrales, a través de nuestras organizaciones. Y yo creo que tiene que darse ese cumplimiento. Si yo le estaba diciendo que el derecho al territorio para los pueblos indígenas es el derecho a la vida, significa que atentar en su espacio de vida es atentar a la vida. Por eso me parece fundamental, importante, indispensable que el Estado ecuatoriano, que el gobierno tiene que cumplir con esta norma. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que se acate y no se cumple. Firmamos todos los acuerdos,
acuerdos. Ecuador es pionero en firmar todos los acuerdos internacionales. A la hora de cumplir, no se cumple. Y creo que esa es una gran irresponsabilidad. Por eso sugería yo que se tenga que leer el convenio, la declaración, porque allí están las normas básicas, mínimas, no nos estamos inventando. Es más, yo creo que los pueblos indígenas también tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad nuestra es empezar a ejercer lo que la norma internacional y lo que la Constitución nos está garantizando. Pero el Consejo de Naciones Unidas también habla de la no criminalización de la protesta social, y sobre eso el movimiento indígena, la CONAIE, la ECORENARI y algunos asambleístas también de Pachacutic presentaron en la asamblea un pedido, una solicitud de amnistía para quienes consideran son defensores de la naturaleza y defensores de derechos humanos. Son prácticamente 23 denuncias que involucrarían a 129 indígenas, no todas presentadas por el gobierno, algunas por empresas privadas, pero hay casos en los que sí se está acusando de sabotaje y terrorismo, como en las protestas de Morona Santiago o las protestas en la cumbre del Alba en Otaralo. En efecto, así es, y hasta ahora tenemos consecuencias gravísimas. Por ejemplo, el caso más emblemático, por ponerlo así, el caso del expresidente de la CONAIE, Marlon Santi, o de Beppe Acacho, que por cierto están llevando una serie de dificultades jurídicas, porque a pesar de que no se les ha demostrado la acusación de terroristas y saboteadores, siguen todavía pagando esa pena. Y por otro lado, en efecto, lo que usted acaba de decir y la petición de amnistía que pidió la CONAIE es eso. ¿Por qué rechazamos aquello de criminalizar, aquello de que toda opinión, toda protesta tenga que ser vista como una amenaza como al Estado, tenga que ser visto como señales de sabotaje y terrorismo? Y yo sí quisiera recalcar, a mí me parece tenaz el uso de la palabra terroristas cuando fue el presidente de la República quien cuestionaba cuando George Bush usaba ese concepto, esa palabra terroristas, y tenga que aplicarse en el país hacia ciudadanos, hacia sectores que históricamente hemos defendido la democracia, hemos pedido la transformación. Y déjeme decirle que el presidente Correa está ahí como un resultado de las luchas sociales, y ahora resulta que esos sectores somos vistos como criminales, como terroristas, lo cual atenta directamente también a lo que dice la Constitución. Ahora, siempre es importante insistir que eso no significa que una protesta social pueda implicar, por ejemplo, el incumplimiento de la ley, el cierre de vías, que no puedan ser sancionados. La diferencia está en cómo se puede sancionar ciertos incumplimientos, es decir, aplicando artículos del Código Penal como el 153, que dice el que promueva, el que dirija, organice manifestaciones sin permiso, que será reprimido con prisión de 1 a 3 meses. Se agrava cuando tiene armas, por ejemplo, entonces hay una privación de libertad de 3 meses a 1 año. La diferencia está cuando se aplica el artículo 160 del Código Penal, que ya acusan de terrorismo, y ahí sí es reclusión de 4 a 8 años. Precisamente por eso me parece que es importante también destacar quién usa las armas, es decir, quién finalmente tiene el poder. Es el Estado, la represión. Los pueblos indígenas no tenemos armas para que signifique una amenaza para el Estado. En las movilizaciones que han habido han sido las Fuerzas Armadas, la policía, finalmente por disposición obviamente del gobierno, que han reprimido. Y resulta que ahora son los pueblos indígenas los que amenazan a la estabilidad, a la democracia. Me parece visceral que yo pensaba de esa forma. ¿Qué acciones van a tomar dentro de organizaciones indígenas como la CONFENAIE, de la que usted es vicepresidenta, cuando ya hay este desacuerdo con el propio gobierno en cuanto a lo que ocurre con las consultas previas? Ustedes insistiendo que es vinculante, el presidente haciendo referencia también a ciertos tratados internacionales en que hay que llegar de buena fe a un acuerdo, pero que no es obligatorio. Lo que sí es importante es que se tome en cuenta esas observaciones en vista de que no se logra una posición conjunta en ese tema, pero ya se está trabajando en proyectos de extracción que afectan a comunidades indígenas. ¿Cuál va a ser su posición? Bueno, primero que el presidente de la República va a seguir con su postura de desconocer de que la consulta y el consentimiento no es una obligación para ellos, es una obligación, como lo acabamos de demostrar, tanto a nivel nacional como internacional. En segundo lugar, desde las nacionalidades, primero estamos absolutamente conscientes que estamos amparados en la Constitución, en la norma internacional, y que nuestra obligación es ejercerla. Estamos esperando la sentencia en el caso Sarayaku, que va a sentar un precedente para América Latina y para el mundo, y creo que va a ser importantísimo y tiene que ver mucho con la consulta y el consentimiento. A nosotros nos resta, en efecto, empezar por ejemplo, a ejercer la autodeterminación. ¿Qué significa aquello? Empezar a ejercer nuestras propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, tal como lo dice la declaración en este caso, y seguir exigiéndole al gobierno nacional su cumplimiento. Hay mecanismos en donde tendremos que apelar a nivel nacional y a nivel internacional. Para eso se crearon estos espacios. Mónica Chuje, vicepresidenta de la CONFENAIE, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.